No sé para quién es esto, pero el Señor en la alabanza me decía que Dios está en tu proceso y que Él no dejará que te quemes, así como estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Ahí Jesús está y a veces necesitas pasar pruebas, necesitas estar en esos lugares dificultuosos, en esos lugares en donde piensas que ya no hay más posibilidad, pero ahí va a estar Jesús, amén. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí tú eres fiel. Que no sea yo hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor. Te pido que seas obrando, Señor, en los corazones y que seas hablándonos a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Ok, abrimos nuestra Biblia y si te quieres poner de pie, mi nombre es Chavarría con CH, ahora soy Cavarría. Si se quieren poner de pie, por favor, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Y quiero que la leamos bien. La vamos a leer en la Reina Valera. Y si quieres acompañarme leyendo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Puede sentarse, hermano? El día de hoy creo que lo más interesante y lo más importante en todo el tiempo que llevamos en el evangelio y lo que decían las personas que estaban cantando: todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Todas las cosas, su palabra sigue siendo la misma. Su palabra, Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Dios es fiel a lo que Él ha escrito en la Biblia. Y tienes que creerlo, tienes que creer que Jesús es el Señor. Que confieses con tu boca que Él es el Señor y creas en tu corazón que Él se levantó, que Dios lo levantó de los muertos para poder ser salvo. Y mi pregunta el día de hoy para ti: ¿tú crees eso? Joven, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Tú crees realmente eso o crees que es una historia ficticia? ¿O crees que a lo mejor es una historia que me contaba mi abuelita? Es la historia que mi mamá me contó, porque yo le cuento esas historias. Mis hijos a veces creen que yo estoy jugando con las historias que les estoy contando. Obviamente se las cuento para que ellos aprendan de la palabra, y cada noche cuéntame una historia, y cuéntame la del pez, y cuéntame la de cómo conociste a mami, pero esa no es de la Biblia.
Y les cuento historias, pero la mayoría son bíblicas. Y la idea principal es que Jesús se levantó de los muertos y eso es lo que hace que nosotros seamos salvos. Y hay gente aquí en este auditorio, en esta iglesia, en este templo, el día de hoy que a veces no cree eso. A veces no tiene esa esperanza. A veces vivimos desesperanzados en nuestra vida porque no hemos creído el evangelio, las buenas nuevas. Y a veces la gente cree que estamos jugando aquí a tocar 5 canciones, ¿verdad? A veces los músicos ni saben qué están haciendo aquí. A veces vienen y tocan, pero no saben ni a quién le están cantando. No venimos, aquí no hay un artista. El único artista es Jesucristo. El único artista que murió y resucitó y vive y reina es Cristo Jesús. Incluso hay gente que tiene miedo a la muerte porque no sabe hacia dónde va, no sabe qué va a pasar con su vida. Si tú tienes ese problema, es que no has creído que Jesús resucitó. No has creído que Dios lo levantó de los muertos. Este es el evangelio puro que hay, que nadie más te lo puede predicar más que la palabra de Dios. Tú quieres que la palabra de Dios se haga vida, tienes que leerla. Tienes que saber que el mismo autor que escribió la palabra por medio de las personas es el mismo autor que está explicándotela cuando tú la lees. Cuando tú lees la palabra de Dios, Él te la narra dentro de tu corazón. Él aviva dentro de tu corazón. Si tú sientes que tienes un apagón en tu vida, ¿alguien siente un apagón? Que sea sincero y que diga, no, yo siento que hace tiempo que ya no siento el avivamiento del Señor, ¿verdad? Porque quieres sentir quieres estar así, que sentir así como que un estruendo, ¿verdad? Quieres que el Espíritu Santo te mueva la mano, no sé. No sé qué has experimentado, no sé si has experimentado las lenguas, no sé si has experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero la vida en Cristo no es aburrida para nada. La vida en Cristo se trata de aquel que murió y resucitó. La vida en Cristo, el avivamiento más fuerte que puede haber en tu vida es leer la palabra, estudiar la palabra y decirle a Dios que te la revele, que avive tu corazón. En 1 Corintios 15:32, esta predicación se llama de regreso, ¿verdad? De regreso, ¿sí? ¿Le pusimos así? ¿Sí le puse así? Isabel, de regreso al pasado, perdón. De regreso al pasado. Y 1 Corintios 15:32 al 34 en la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: ¿y qué valor hubo en la lucha contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay gente que le gusta esa frase, pues voy a ir a una fiesta y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así dice la palabra, pero no se refiere a eso, ¿no? O sea, dice Pablo, actualmente, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vamos a drogarnos, vamos a pasarla bien, vamos a meternos con todas las mujeres que podamos, vamos a tener una fiesta, vamos a ir al table, vámonos de fiesta, vamos a deshacer nuestra vida, vamos a no cambiar, vamos a hacer lo que queramos, ¿verdad? Porque todos dicen, es que yo quiero ser libre. Yo sí soy libre desde que me fui de la iglesia, y se hacen más esclavos de los vicios, se hacen esclavos de las enfermedades, se hacen esclavos de las ataduras, se hacen esclavos de tantas cosas, cuando aquí en la iglesia somos libres por la presencia de Dios. Sí, y muchos dicen, comamos y bebamos porque de nada sirve, nos morimos, y esa es la predicación en el mundo. Creen que nosotros tenemos una esperanza falsa, creen, y te van a decir tus amigos, es que ¿para qué vas? Qué chido que crees y tienes tanta fe en eso. Eso no es eso. Eso es la palabra de Dios que habla de la presencia de aquel que resucitó. No resucitó Buda, no resucitó ningún profeta de los que hubo. Nada más hay uno que murió y resucitó y se llama Cristo Jesús. Así que mi pregunta es, ¿qué hacemos en la iglesia?
¿Por qué estamos el día de hoy aquí? No, pues porque mi mamá me trajo. Porque mi esposo estuvo todo el día, que vamos a la iglesia, que vamos a la iglesia. ¿Por qué viniste? ¿Crees realmente, ¿Crees realmente que Dios está aquí o no? ¿Crees realmente eso? ¿Lo demuestra tu corazón? ¿Lo demuestra tu vida? No, pues es que vienes bien cansado. Todos venimos cansados, ¿verdad? A veces me dice, es que tú sí tienes tiempo porque tienes negocio propio. ¿Alguien tiene negocio propio aquí que dice, desde que me puse mi negocio, tengo menos tiempo para todo? Antes trabajabas 8 horas, ahora trabajas 10 horas a 12 horas al día. Pero no se trata de tener negocio, se trata, y aunque tuvieras 4 horas de trabajo, el que no entiende que Jesús murió y resucitó y que Jesús está aquí, no va a venir a la iglesia, va a encontrar otro pretexto, va a encontrar que no tiene carro, va a encontrar que no tiene dinero para gasolina, va a encontrar cualquier cosa. Porque a veces creemos que lo que estamos haciendo en la iglesia, cuando pierdes la mirada de Jesús, lo único que sucede es que tu vida se enfría. Desde que dejas de leer la palabra, tu vida se enfría. Desde que dejas de buscar a Dios, tu vida se enfría. Y lo que sucede es que ya venir a la iglesia no tiene sentido. Ya ven, yo le he pasado. Yo digo, ¿por qué venir tanto tiempo? Porque pierdes el sentido, pierdes el corazón. Mira, cuando alguien empieza a criticar es que ya perdió la visión. Cuando alguien empieza a hablar mal de los demás es que ya perdió la visión. Esto se trata de Cristo Jesús. Esto se trata de aquel que murió y resucitó. Cuando alguien viene al ensayo y no tiene ganas de ensayar, ¿qué me ha pasado? Pero cuando entiendes que es para Cristo Jesús y que Jesucristo está aquí, te vas a dar cuenta de que todo tiene sentido. ¿Para qué vamos a la CFC? ¿Cuántos de ustedes han menguado de ir a una CFC? ¿Cuántos de ustedes dijeron, no, es que es una pérdida de tiempo, otro día más, voy lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días a la iglesia? ¿Por qué ir a una CFC más? ¿Por qué abrir mi casa para una CFC? ¿Por qué estar así? ¿Sabes? Dios quiere que estemos reunidos para adorarlo a Él. Deberíamos de pasar todos los días en la casa del Señor. En aquel tiempo se juntaban todos los días a comer, se juntaban todos los días a cenar, se juntaban todos, estaban unidos. Ahorita es menos tiempo. Imagínate que fuera como, porque muchos dicen, no, como hay que regresar en los tiempos de antes, hay que regresar a los tiempos bíblicos. Pues en los tiempos bíblicos desde la mañana hasta la noche estaban adorando al Señor, estaban ahí juntos, estaban juntos en armonía, adorando, enseñando de la palabra. Y quiero que leamos en Lucas 24 del 13 al 32. Ya, porque ya hablé muchas cosas que no venían aquí, entonces, pero espero que el Señor te esté hablando, porque sí siento que la presencia de Dios está aquí. Amén. Entonces dice, y ese es el tema principal, dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, sucedía que Jesús había muerto y había resucitado, y de repente unas señoras lo habían visto, ¿verdad? Y, o sea, habían visto el tema de que estaba la tumba vacía y todo eso, y todos pensaban como que se estaban pues volviendo locas, ¿verdad? Decía, pues ahí como que estas señoras estaban diciendo esto, pero Jesús se le había parecido a otras personas, pero en este momento estaban dos personas. Ahorita vamos a leer. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, que no eran de los 12 apóstoles, ¿sí?, iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Yo le calculé, ¿verdad? Como de aquí para los que estuvieron en la iglesia pasada, como de aquí caminando hasta la otra iglesia, ¿ok? Más o menos. Entonces iban así, y mientras conversaban de todo lo que había pasado, ¿qué había pasado? Que se había muerto Jesús y que estaban esperando que resucitara, ¿ok? Y Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no, ¿lo qué? Tenemos, estoy leyendo Lucas 24:13. ¿Lo tenemos? Yo pensé que todos me estaban siguiendo. No, vea. Ok. Lucas 24:13.
Estoy leyendo, creo que no te lo di, ¿verdad? Era el principal. Lucas 24, 13 al 32 en la traducción al lenguaje actual, perdón. Ok, y sucede que estas personas iban caminando, ¿verdad? Iban de regreso a lo mejor a donde vivían, a lo mejor a donde habían estado. Acuérdate que todos iban a Jerusalén para las fiestas de Pascua, para las fiestas de lo que hacían los judíos. Y estos, había sucedido que había muerto Jesús. Y pues ellos, como eran sus discípulos, seguidores, o estaban ahí por alguna razón, ellos estaban regresando a su casa, se estaban regresando a su antigua vida, se estaban regresando hacia su pasado, ¿verdad? Y mientras, en el número 14 dice, mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. 17, Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y los dos se detuvieron con sus caras que se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? O sea, Jesús era el que no, o sea, ellos le estaban diciendo a Jesús, ¿a poco no sabes qué pasó? Y Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos a que Él fuera el libertador de Israel, ya que hace 3 días que murió. Y esta mañana algunas mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal y como las mujeres lo habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Y luego Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No saben ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Y luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Y empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Y cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa de ellos y cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones. Entonces les explico. Estaban allá en Jerusalén, se supone que Jesús murió y todo eso. Bueno, Jesús no se supone, Jesús murió y luego Jesús resucita y ellos estaban como un poco agüitados porque sentían como que Jesús, el gran libertador, como que no había resucitado. O sea, no cumplió la promesa, a lo mejor venían desesperanzados o algo, pero cuando ellos iban caminando, ellos traían un velo en los ojos. Entonces Jesús venía caminando con ellos y le preguntaba, oye, ¿qué pasó? ¿Y a poco no sabes? Si ellos venían con tristeza y les empiezan a decir, no, que mataron a Jesús y que Él era el libertador y todo eso. Y luego Jesús se pone a explicarles la palabra de Dios, se pone a hablarles de la Biblia. Y luego Jesús, yo no sé si Jesús venía con las manos en las bolsas o así, pero cuando Jesús estaba con ellos y ellos insisten que se quedaran con Él, Jesús levanta las manos
parte el pan y a lo mejor ellos dieron las heridas. Y el velo se les quitó, dice en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional. Y el velo se les quita, se les cayó y lo reconocieron. Entonces reconocieron que Jesús estaba ahí. Y me acordó una historia de cuando yo era pequeño. Yo era pequeño, a mis 14 años era talla 2XL. No era muy agraciado. No era muy agraciado con las chicas. Me decían, estás muy bonito, pero así como si me dijeran, eres de ojos bonitos nada más, porque pues como era muy gordito nadie me quería, ¿verdad? Entonces yo era el del corazón bueno, ¿verdad? El del corazón lindo. Y me sentía, no sé por qué me acordé de esto cuando escuchaba esto, porque me acuerdo cuando querías ligarte a alguien, ¿verdad? Se sigue usando esta táctica, chicas, o chicos, ¿verdad? Para que sepas si le gustas a alguien, para que sepas cómo te está tratando de ligar. Utilizan la misma táctica, la de, oye, tengo un amigo que le gustas, eres tú, es él, ¿sí? Tengo un amigo que le gustas, ¿y qué pasaría si este amigo te invitara a salir? Ay, no, pues no sé, ¿cómo es? Y de repente, no, es de muy buen corazón. No le dices que estaba gordito. Es de muy buen corazón. Pero a ti, fíjate, ponle atención para que no te hagan. ¿A ti cómo te gustan los hombres? Y luego empezar, ay, pues a mí me gustan güeros. Me gustan altos. Me gustan flacos. Ya. Y supongamos que, le pregunto, y supongamos en el Messenger, ¿alguien tenía Messenger aquí? ICQ, ¿alguien tenía? ¿Tú? Sí, yo sabía que tú tenías ICQ. Ahí de aseguro hablabas con Juan. Y después y luego le decías, y supongamos que no es alto ni güero ni nada, pero que tiene muy buen corazón. Realmente, y así, ¿verdad? Y así me imagino a Jesús como iba caminando. Y supongamos, ¿verdad?, que sí resucitó. Y los otros, no, pues no resucitó. Pero supongamos, ¿verdad?, que a lo mejor así me imaginé a Jesús. Pero luego Jesús empieza a contarles la verdad, empieza a hablarles. Y la primera cosa que Dios me decía es, ¿cuál es la autoridad que tú ves en la iglesia? ¿Cuál es la autoridad que tú ves? ¿Qué es lo que tú sientes cuando llegas a la iglesia? ¿Qué respeto sientes cuando llegas a la iglesia? ¿Cuál es tu corazón cuando llegas a la iglesia, a la congregación, a adorar al Rey de Reyes? Porque si tú le pierdes la autoridad a Dios, pierdes todo. Sí, y te lo explico en una forma más sencilla. Si tú pierdes el temor de Dios, pierdes todo. Cuando tú empiezas a jugar con las cosas santas, a mentir, a esconderte, a hacer cosas indebidas, a ya no sentir ese temor y pudor cuando estás viendo a lo mejor Netflix, cuando estás viendo las redes sociales y empiezas a dejar de tener ese temor santo, empiezas a perderle el respeto y empiezas a creer que Jesús no resucitó. Empiezas a jugar con con las cosas santas. ¿Qué harías así para hacértelo un poquito? ¿Qué harías? Porque ¿cuántos saben que Dios le dio autoridad a nuestro pastor David? Amén. Dios por eso es nuestro pastor, ¿verdad? Si no, ¿para qué? Si no, pues ¿para qué tienes pastor, verdad? O sea, tienes que reconocer y saber que el pastor David es un hombre de Dios. Pero, ¿qué harías si el pastor llega a tu casa? Y empiezas a recogerlo luego. Y luego empiezas, mamá, que no sé qué, que te queda bien fea la comida. Y luego, mamá, lavo los platos. Ay, empiezas así. Y yo estoy lavando los platos, pastor. No, y le preparé este postre. Y así, pero ¿qué harías si el pastor estuviera en tu casa? Y yo siempre digo, haz o ve en la computadora lo que verías si el pastor estuviera al lado de ti. ¿Sí? Háblale a tu mamá como si el pastor estuviera al lado de ti, ¿verdad? Porque cuando está el pastor todos nos hablamos bien. Ahorita vamos a llegar al punto, ¿verdad? Compórtate como lo harías delante del pastor. Y lo que no entienden es que, chicos, a ver, pégale a tu hijo, sí. Pon atención. Todos respetan al pastor, ¿verdad? Esa misma
autoridad que tiene el pastor es la misma que debes de tener con tus papás. Es el mismo respeto. Ay, no, que ahí le empezaron a pegar a los hijos. Es la misma autoridad que deberías de tener. Es el mismo respeto que deberías de tener hacia tus padres. Es el mismo respeto. Mira, fíjate, yo fui a la Sierra Huichol una vez y resulta que yo estaba aprendiendo a reconocer autoridades. Y resulta que el líder que venía era joven, era más o menos de mi edad, un poquito más grande, y él iba así. Entonces cuando yo estaba hablando con él, yo me refería así como, pues, buena onda, pero después hacía chistes y empezaba así como a jugar, le decía, ¿qué onda, carnal? Y que no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces un chavo que me cayó bien gordo, pero tenía razón, me dice, mira, él es la autoridad aquí, y tú lo deberías de tratar con el mismo respeto que tratarías a tu pastor. ¿Cómo le hablarías a tu pastor? Entonces cambió mi mirada hacia él y sí me cayó mal, ¿verdad? Hasta fui con uno y mira lo que me dijo este vato. Así le dije. Y luego, y peor me fue porque me dice, pues sí, tienes razón. Y yo, híjole, no, ya no sabía ni dónde esconderme, ya. Pero ellos no lo hacían por mi mal. Yo te lo estoy diciendo porque no es una autoridad que es así como que, porque es el más alto en la compañía de la iglesia. Aquí no hay más altos en la compañía. Aquí no hay como jerarquía, ¿verdad? El único rey es el Señor, pero el Señor pone un llamado al pastor David con la autoridad del pastor que tiene por medio de Jesucristo, ¿sí? Que tiene el pastor. Por eso es la autoridad, por eso lo respetamos. Pero esa misma autoridad también Dios la pone en la casa hacia los papás. Entonces tú debes de aprender a respetar. Debes de tener también, tu papá debes de tener un pastor. O sea, debes de, todos hablamos con el pastor, con la hermana Mónica, todos debemos de tener ese consejo bueno cuando debemos de seguir, de ser ministrados. Si tú nunca has ido con el pastor, tú no tienes pastor. Si tú no le hablas al pastor cuando tienes una necesidad o cuando a veces vas a tomar una decisión importante en tu vida, no tienes pastor. Yo tengo una ventaja que mi esposa cuando quiere le habla a su papá, ¿ya? Es su pastor. Sí, pero porque cuando tiene la razón, le habla luego, papá, mira, es que estamos viendo. Y yo, espérate, vamos a platicarlo. O sea, déjame, no, aquí va delante el pastor. Y luego hace trampa y dice, queremos hablar con el pastor, no con mi papá, y así, ¿verdad? Y ahí le estamos hablando después de una pelea a la 1, 2 de la mañana. ¿Alguien se identifica con eso? Una vez llegaron los ancianos, ¿verdad? Como a la 1, 2 de la mañana. Estábamos bien enojados porque no había clima y teníamos mucho calor. Y estábamos bien hartos de todo. Y la casa no servía el clima. Alguien se quedó sin clima hace poco, ¿verdad? Sí, creo que Yaret, ¿no? No se ponían como tensos ahí en la casa, ¿sí? De que, pásame el abanico. Bueno, y lo que quiero es que el mismo respeto debe de haber hacia los papás. Y Jesús está aquí, y muchos cuando Jesús está aquí en la iglesia, y muchos cuando llega el pastor, muchos así como que, ya llegó el pastor, y empiezan a levantar las manos. Es más, muchos cuando no está el pastor no viene. Pero cuando está el pastor viene, sí, y levanten las manos. Pero no debería de ser así. Nosotros, aparte que pues, lo respetamos y lo honramos, pero nosotros venimos aquí y así como sentimos que a lo mejor nos puede ver el pastor, debemos de sentir que Dios nos ve, debemos de sentir que Dios está ahí. Y cuando entiendes que Jesús está vivo, no puedes volver a vivir una vida igual porque algo se ilumina dentro de ti. Pero también Jesús está en tu tristeza. Y ellos cuando estaban camino hacia allá, hacia su casa, regresaban porque estaban al parecer regresando a sus antiguos trabajos. Su líder había muerto, su gran líder los iba a liberar y pensaron que no iba a resucitar. Nada tiene sentido. ¿De qué sirve ir a una CFC? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿Por qué adoramos? Nada tiene sentido cuando tu tristeza te lleva a tu pasado. Y debes de entender que a veces tu tristeza y el perder el sentido te puede llevar. Te voy a decir
¿Cómo lo puedes detectar cuando ya no entiendes que Dios está contigo? Cuando no puedes salir o empiezas a volver a las drogas, cuando empiezas a volver al alcohol, cuando empiezas a volver a los vicios, no entiendes que Jesús resucitó y que Jesús es el Rey de Reyes. No entiendes por qué vas a las CFC. Vamos a una CFC porque Jesús está vivo y reina, amén. Por eso por eso nos congregamos, porque es nuestra forma de evangelizar. Y esa tristeza de no entender la palabra de Dios o simplemente ver el cristianismo como una buena opción de empezar de nuevo y ser mejor persona, no sirve. Esto no es Herbalife, esto no es Amway que te dice venga y vamos y te ponemos así música para que llegues y llegas. Y luego se ponen nosotros no somos motivadores, no tengo ni percha de motivador. Los motivadores son flacos, güeros y fajados. A lo mejor Johnny podría ser buen motivador porque es güero. Si tienes cara de motivador, ¿verdad? Bueno, es muy buen motivador para nosotros. Y a lo que voy es que espero que no te hayas ofendido, Johnny, pero a lo que voy es que y esto es para los que no sienten el sentido hoy de por qué vinieron a la iglesia. ¿Alguien siente eso? Que no sé por qué vine a la iglesia hoy. No sé por qué estoy aquí. Qué flojera. Debería estar en mi casa descansando porque mañana mis hijos se levantan a las 7 de la mañana, a las 5, 6. Pero aquí estamos porque Jesús resucitó. Porque Jesús está vivo, porque Jesús es a quien adoramos. Imagínate si entendiéramos que Jesús está en los ensayos de alabanza, ¿cómo adoraríamos? Que Jesús está en tu casa, ¿cómo adorarías? ¿Cómo le darías las gracias al Señor? Imagínate, porque cuando Jesús te cambia, no hay nada que desees de este mundo. No hay nada que lo desees. No hay nada que puedas perder, que te duela, porque Dios es lo único que necesitamos para seguir adelante. Este no es un mensaje motivador. Esto se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3, que el avivamiento se da leyendo su palabra. Y me puede ayudar alguien con el piano, por favor. Y se da leyendo su palabra. Y el avivamiento está en el deleite de la palabra de Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo, así como se acercó a ellos, empezó a hablarle Jesús acerca de quién es Jesús. Y lo vimos esta semana en la CFC. El que fue a su CFC o el que apenas va a ir, creo que hay una CFC en los viernes, ¿verdad? Ya se las voy a quemar, ¿verdad? Pero el pastor David nos dio toda una clase, ¿verdad? Imagínate, Jesús estaba haciendo lo mismo. Empezó a hablar de Moisés, empezó a hablar de Melquisedec, empezó a hablarles, y ellos decían que cuando Jesús hablaba, aunque ellos tenían un velo, empezaban a sentir como que su corazón algo pasaba. Génesis 3:15 es cuando dice: y pondré enemistad entre la mujer y entre la simiente de la mujer y la víbora, y le morderá el talón y él la pisará y vencerá, ¿verdad? Habla de que Jesús, desde Génesis 3:15, Jesús un día iba a venir. Moisés estaba escribiendo por revelación esa palabra. Y luego vemos en Números 21 del 8 al 9, entonces el Señor, le dijo a Moisés: haz una figura de una serpiente venenosa y átalo a un poste, y todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Esto significa que le estaba diciendo Jesús: así como Moisés dijo que se iba a levantar la serpiente, así también mi crucifixión, todo aquel que voltea a ver esa cruz va a ser salvo, va a ser liberado del veneno de este mundo, va a ser liberado, va a ser resucitado. Y luego en Jeremías 23:5 dice: pues se acerca la hora, y dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobierna con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y mientras ellos estaban hablando, mientras Jesús les estaba hablando estas palabras, ellos empezaban a sentir en su corazón de que algo estaba pasando con este hombre. Y luego cuando llegan todavía le dicen: hombre, era un maestrazo Jesús. Imagínate esa clase de Jesús. ¿Cuál? En esto creemos 1 o 2. ¿Cuál la clase de don Edwin? Perdón, don Edwin, pero pues Jesús es el mero mero.
Imagínate Jesús dando una clase de él. Mira, y supongamos que Jesús se levantó como aquella asta que subieron y que simbolizaba que todos los que la vieran iban a ser sanos. Porque si tú volteas a ver la cruz, tú vas a ser salvo. Si tú volteas la cruz y la resurrección, tú vas a ser escrito tu nombre en el libro de la vida. Y mi pregunta en esta noche sería: ¿por qué has dejado de ir a las CFC? No se cree. Pero ve unas CFC porque tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Digo, ay, no encuentro mi propósito en el Señor. No sé si quiero la alabanza, no sé si quiero acomodar las sillas, no sé si, creo que a lo mejor la cámara. Ay, no, se me hace que a lo mejor soy cantante, ¿verdad? No afino nada, pero a lo mejor soy cantante. A lo mejor la guitarra, el bajo, y empiezas haciendo, empieza por ir a una CFC. Empieza por congregarte y tener amigos en la iglesia. Empieza por hablarle al pastor y pedir consejo con él. Empieza con ver y respetar el tiempo del Señor, que es sagrado. Empieza por dejar de quejarte de tu hermano. Mira, ay, no le iba a decir esto, pero cuando alguien se queja y se queja y se queja de alguien, ¿verdad? Porque nos quejamos, pero nos amamos, ¿verdad? No es tanto así. Nos quejamos y a veces le digo, pues ya ahora para que se vaya, les digo. Ay, no, ¿cómo, verdad? ¿Cómo voy a orar por eso? No, chance, si oras para que se vaya, te vas tú, ¿verdad? Porque estás estorbando la obra de Dios. Pues claro que no. No queremos que nadie se vaya. Aprende a amar a las personas como son. Aprende a amar a los hermanos como son. Aprende a ver que venimos para adorar a aquel que resucitó. Aprende a ver que no vemos cómo canta la hermana más guapa que cantaba aquí, o el hermano más guapo, o el hermano que estaba aquí. Ay, que el baterista, ay, que el bajista, que no le empezó a funcionar el bajo, ¿verdad? Que no te empezó, te falló, ¿verdad? Reprendiste al diablo y empezó a jalar. Pero nosotros venimos a darle gloria al Rey de Reyes. ¿Y por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué has dejado ese temor de decir, ay, ¿cuándo me van a invitar a compartir a las FC? ¿Cuándo me van a hacer? ¿Cuándo voy a ser líder? Mira, ¿sabes qué? Hay gente que se ha levantado como líder porque tiene todas las cualidades, la fidelidad, tiene pastor, está fiel. Siempre que teníamos oración, aquí venían a la oración, siempre decían, vamos a más y vamos a más. Y yo luego orábamos y orábamos, y yo le decía al pastor, se me hace que esta persona, y el pastor, no, pues vamos a, y luego cumplen el tiempo adecuado. Hay gente que ya llevaba 2 años, 3 años o más tiempo, y de repente Dios lo levanta y wow, con ganas, ¿verdad? Dios lo levanta, y cuando lo levantan dejan de venir a todas dejan de ir a las FC, dejan de ir a la oración, dejan de servir al Señor, empiezan a llegar tarde todo el tiempo. Y luego dice uno, pues ¿qué pasó, no? Bueno, mira, escuché una frase ahí en las FC de nosotros que decía, no voy a decir la persona que lo dijo, dice, no, es que los jóvenes de antes sí estaban bien prendidos. Y luego dice una persona, no, es que era por los líderes que tenían. Y Steph y yo, pues, y no, o sea, casi creo que estábamos igual. A veces los líderes andan así medio fluctuantes, a veces vienen, a veces como que faltan, y a veces ni había líderes. A veces estábamos Steph y yo aquí, ¿verdad? Y no se trata, ¿verdad? Porque mira, el que va a perdurar en las cosas de Dios, aquel líder que va a perdurar en las cosas de Dios, aquel siervo que va a seguir en el cristianismo, aquel que va a seguir en las cosas de Dios,
es aquel que ama al Señor, es aquel que es fiel, que ha entendido, que ha tenido la revelación, que lee la palabra, que se le ilumina el corazón para seguir en las cosas de Dios. No significa que los líderes o la alabanza de antes era mejor, o que si antes no se mascaba chicle y se sentía adentro del templo y se sentía más la presencia de Dios, y que antes sí. Y a veces, mira, todas esas personas que fueron los grandes líderes ya no están, han fallado. Yo les cuento una historia personal. Yo cuando estaba en el instituto bíblico, pues yo era el nuevo del instituto bíblico, ¿verdad? Yo estaba ahí en Cristo para las Naciones, bien prendido y todo eso. Y llegaba un chavo que todos, ay, ya llegó este chavo. Ay, yo, ¿quién es? ¿Verdad? Yo parecía Jesús, ¿verdad? No, hombre, él va a Nueva York y va a Carolina del Norte y va a no sé qué. Y luego veía sus fotos en Facebook. No, hombre, o sea, así que orando por las personas. Y yo decía, yo quiero eso, ¿verdad? Porque cuando uno siente el deseo de servir al Señor, pues quiere. Y había unas 100, 200 personas así, y él orando por la gente, y la gente se caía. Y yo decía, wow. ¿Por qué? Porque Dios lo usaba. Y luego que iba a hacer a misiones, no, que unos decían, no, me voy a ir a misiones en Argentina porque las está haciendo él. No, y me voy a ir así. Y así movió a un chorro de gente. Y resultaba que no tenía pastor. Y luego resulta que se vino a Estados Unidos. Y cuando se vino a Estados Unidos, después de 3 años, me había hablado, oye, que tú estás en la iglesia, que háblale al pastor de mí. Y yo, bueno, sí, yo le digo al pastor, pues ya sabes que yo estuve ahí, que yo estudié contigo y que no sé qué. Y yo, sí. Y después de 3 años me habla. Me dice, ¿sabes qué? Estoy bien perdido. Háblame de Dios. Y yo, ¿cómo que te habla de Dios? Tú eres el que ora por mí para que yo me caiga. Háblame de Dios. ¿Nos podemos juntar? Le digo, pues ve a la iglesia. Ay, es que me queda muy lejos. Y le digo, pues ve. Y luego se metió en drogas. Y luego, gracias a Dios, salió de las drogas. Pero luego ya nunca se acercó al Señor. Ya se quedó alejado del Señor. Y yo digo, no se trata de los grandes líderes. No se trata de todo eso. Se trata de que perdures en el Señor, de que entiendas en el Señor, de que seas fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho, de que vuelvas a tener tu primer amor, tu enamoramiento de la palabra de Dios, tu enamoramiento de hacer las cosas para el Señor con el corazón. ¿Por qué te afanas con las cosas de este mundo? ¿Por qué regresas a este mundo? ¿Por qué regresas a los vicios de este mundo? ¿Sabes? Alguien que regresa al pasado no ha entendido que Jesús resucitó. No ha entendido que Jesús se levantó de los muertos. No tiene como Señor. Y empezamos porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para aquellos que creen que Jesús, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y mi pregunta otra vez, ¿tú lo crees? ¿Realmente lo crees? Porque algo me decía en el corazón cuando estaba orando. Yo decía, me decía el Señor, hay gente aquí que no cree eso. Hay personas que vinieron el día de hoy que no lo creen. Y hay personas que no son fríos ni calientes. Son aquellos que están en el mundo y están con Dios. Aquellos que quieren adorar en la alabanza, pero quieren seguir escuchando música del mundo. Aquellos que quieren adorar y predicar, pero no quieren leer la palabra, no quieren servir. Aquellos que no quieren pasar el servicio normal, aquellos que no quieren ir a lo que te pide el pastor. El pastor te dice, ve una CFC y no vas. No, el pastor te dice, pues lee y ora. ¿Qué te dice el Señor? Y no lees ni oras. Pero vuelve a tu primer amor. Vuelve, cierra tus ojos ahí donde estás. Simplemente cuando pierdes la mirada en Jesús, lo pierdes todo. Cuando pierdes la mirada en Jesús, vas rumbo a la ruina. ¿Y cuál es el secreto del avivamiento? Volver a Jesús, volver al Señor, volver a su palabra y no dejar de buscar y no dejar de orar. Señor Jesús, en esta noche, si hay alguien, Señor, que su corazón siente fuego,
siente necesidad. Padre Santo, que seas tú obrando, que seas tú sanando, que tú estés ahí con ellos, que ese fuego de tu Espíritu Santo lo llene. Si es tu caso, levántate ahí donde estás. Levántate donde estás y levanta tus manos. Y dile: Señor, regrésame a mi primer amor. Sácame de donde estoy. Así es, Señor Jesús. Si tú es tu caso, levántate de donde estás. Haz un pacto de reconciliación con Dios y dile: Señor, he quitado mi mirada de ti. He quitado mi mirada de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en esta noche. Todo lo que hemos ganado, Señor, de tu presencia, todo lo que hemos ganado, Señor, te lo dejamos a tus pies. Gracias, Padre, en esta noche, Señor. Si es tu caso, puedes levantarte en esta noche y decirle: Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a ti, Señor. Yo quiero volver a tu propósito, Señor, que es ganar, fortalecer y restaurar. Ponte de pie.